Muy bien, vamos a continuar con la serie de videotutoriales, esta vez referidos al tema número 4. Ya estamos en la cuarta semana del curso de Excel básico para profesores. En esta vez vamos a ver la elaboración de un registro de notas y de una libreta de notas. Para esto, principalmente, antes de eso, vamos a repasar unos conceptos que nos permitirán aprender unas técnicas para hacer estas elaboraciones de documentos. Vamos a ver, por ejemplo, los cambios en la estructura, que se refiere, digamos, a ver todo lo que es el alto de la fila, el ancho de la columna, el nombre de las hojas, hacer algunas modificaciones a a los nombres de las hojas. Entonces vamos a empezar con el alto de la fila. El alto de la fila, pues Excel la ajusta automáticamente a la altura de la fila, la ajusta de manera automática al tamaño de la letra de lo que hemos puesto dentro de la celda, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, yo voy a ingresar un contenido acá en esta celda, en la celda A1, ¿ya? Fíjense, lo que yo he escrito acá en la celda A1 está con un tipo de letra Calibri y un tamaño de 11. En este momento, esta fila, toda esta fila, la fila 1, tiene una altura. ¿Qué altura será esa? ¿Qué altura será la que tiene en este momento la fila 1? Vamos a ubicarnos acá y vamos aquí en celdas, formato, alto de fila. Y en este momento la fila tiene una altura de 15, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a este contenido le pongo un tamaño más grande, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner, no sé, 20, fíjense. Fíjense que automáticamente la altura de la fila ha cambiado para ajustarse al tamaño de lo que está dentro de la celda. Vamos a ver qué altura tiene en este momento. Nuevamente vamos a celdas, formato, el alto de la fila, ¿no? Y ahora ya no es 15, ahora es 26.25. Esto demuestra que la altura de la fila automáticamente se coloca de acuerdo al tamaño que hay digamos, dentro de la celda que contiene más, digamos, la letra más grande, ¿no? Porque puede ser que yo también por acá, por ejemplo, yo voy a escribir, no sé, Brasil, pero fíjense, Brasil está con 11, ¿no? Con una letra tamaño 11 y Perú, y la de acá está con tamaño 20. Lógicamente, la altura de la fila, porque la altura tiene que ser una sola para toda la fila, entonces se adquiere la altura de acuerdo al tamaño más grande que hay en esa fila. ¿Mm? Entonces, ustedes ya imaginarán cómo es que se hace para cambiar la altura de una fila, ¿no? La altura de una fila la podemos cambiar de dos maneras, utilizando el método que acabamos de ver. Por ejemplo, yo me ubico acá, me voy a celdas, formato, alto de fila, y entonces si quiero una fila más alta, aquí le cambio este valor, ¿no? Le pongo, no sé, 30, por ejemplo, ¿no? Presiono aceptar y fíjense cómo la fila ha cambiado su altura. Este es uno de los métodos para cambiar la altura de la fila. Entonces, pero existe otro que a lo mejor es mucho más, mucho más rápido, ¿no? Y consiste en lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la altura de esta fila, de la fila 1, yo lo que voy a hacer es ubicarme con el mouse debajo, en este caso de la fila, la línea de abajo de la fila. Fíjense cómo el mouse se convierte de una cruz gruesa, se convierte a dos flechas verticales. Entonces en ese momento yo presiono el mouse y arrastro hacia abajo. Fíjense cómo va cambiando, el tamaño me lo está dando ahí, tamaño tanto en puntos como en píxeles, ¿no? Entonces luego suelto y ahí ya tengo, ¿no? Entonces en ese momento yo ya he cambiado la altura de la fila. Entonces hay dos métodos para cambiar la altura de la fila. Uno utilizando el menú formato de grupo de celdas, y el otro simplemente con el mouse arrastrando, ¿no? Eso es en cuanto a la altura de la fila.
Luego vamos a ver lo que significa autoajustar. Autoajustar. ¿Qué significa autoajustar? Si nosotros, si nosotros hemos, por ejemplo, le hemos cambiado la altura de la fila y queremos regresar nuevamente a como estaba antes, ¿no? A cambiar a la altura que tenía antes, puedo también hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, en este caso yo esta fila, vamos a exagerar un poco, le he cambiado de esta manera. Yo quiero regresar. A lo mejor aquí le puedo poner un tamaño un poco más grande, ¿no? Voy a poner negrita y un tamaño un poco más grande. Pero igual está muy alta, quiero regresar a que se ajuste a lo que hay ahí. En la altura de la fila se debe ajustar a lo que hay dentro de ello. Aquí está, evidentemente, aquí es muy grande la altura de esta fila, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que se ajuste al contenido de la celda o de la celda más grande? De la celda que tiene el contenido más grande. Entonces a eso se llama autoajustar. Lo puedo hacer también de dos maneras. Una es, por ejemplo, yéndonos acá, formato, autoajustar alto de fila. ¿Se dan cuenta? Ahora la altura se ha ajustado para que, digamos, se ha ajustado de manera automática para que tenga una altura adecuada a lo que hay ahí. ¿Mm? También lo puedo hacer de otra manera. Está la altura de la fila la tengo ahí y lo quiero autoajustar, también lo puedo hacer con el mouse. Igual, me ubico acá y entonces estando aquí voy a darle doble clic y fíjense, automáticamente se autoajustó. Entonces eso es sobre la altura de la fila. Hay otra cosita que a lo mejor no está en el manual, pero les voy a indicar. Por ejemplo, imagínense que yo quiero varias filas que tengan la misma altura. Entonces, para que varias filas tengan la misma altura, yo puedo hacer lo siguiente: selecciono las filas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, fíjense, esta fila tiene una altura, a esta fila le voy a poner otra altura, por ejemplo, así. A esta le voy a poner otra altura ahí, ¿no? A esta la dejo ahí, a esta así. Entonces yo quiero que estas tengan la misma, tengan uniformes, es decir, tengan la misma altura. Entonces yo voy a hacer lo siguiente: selecciono las filas, ya saben que para seleccionar las filas hago clic acá y arrastro. Y entonces luego puedo hacer lo siguiente: si yo ya quiero un tamaño determinado, puedo ubicarme aquí. Fíjense que ya me sale la altura. Por ejemplo, yo quiero que todas tengan 30. Pues sí, ahí, suelto. Y fíjense, en este momento todas las filas tienen la misma altura, ¿no? Entonces de esta manera yo puedo tener filas que tengan la misma altura, ¿no? Entonces eso es con respecto a la altura de filas. ¿Qué pasa ahora con respecto a la altura de columnas? Perdón, al ancho de columnas. Para el ancho de columnas también tenemos lo siguiente: el ancho de columnas, por defecto, una columna tiene un ancho de 10.71 puntos. Vamos a verificarlo. Fíjense acá, aquí las filas están todas iguales. Vamos a ver qué ancho tienen. Me voy formato, ancho de columna, 10.71, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, si yo escribo, vamos a suponer, escribo aquí un contenido, ¿no? Vamos a ver, la unión, vamos a ver, por ejemplo, facturas del mes de abril. Entonces, evidentemente, esto no alcanza en esta celda y se pasa. Aquí no hay ningún problema porque, bueno, en la celda B1 no hay nada, ¿no? Y normal se puede pasar. Pero si en el momento que yo escribo aquí algo, por ejemplo, en la celda B1 voy a escribir, por ejemplo, Piura, fíjense lo que pasa. Lo de la celda A1 se ha recortado porque aquí hay un contenido ya. Si no hubiese contenido normal, se pasa hasta acá, ¿no? Pero entonces en este caso, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que hacerle que la columna sea más ancha. Y entonces voy a hacer lo siguiente: para hacer la columna más ancha, lo que tengo que hacer, puedo hacerlo también de dos maneras. Una me ubico aquí en la columna o en la celda, o si quieren la selecciono, es igual. Entonces voy a formato, ancho de columna,
y aquí en este momento tiene 10.71, ¿no? Vamos a ponerle por ejemplo en 20 y fíjense, se ha hecho más ancha, ¿no? Voy a hacerlo un poco más ancha, por ejemplo, no sé, 30, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera se cambia el ancho de la columna. También podría hacerlo de otra manera, ¿no? Utilizando el mouse. Me ubico ahora, me tengo que ubicar acá, por ejemplo. Y entonces, estando acá, arrastro hacia la derecha. Y fíjense, todo lo que yo quiero, ¿no? Entonces, esta es otra manera de cambiar el ancho de la columna. ¿Mm? Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un ancho de esta forma y yo quiero que se ajuste el contenido también? Que también es autoajustar. Yo quiero que, bueno, en este caso, por ejemplo, tengo esta columna muy ancha y yo quiero que solamente quede hasta acá, justamente para que encaje lo que está acá. Entonces, también lo puedo hacer de dos maneras. Formato, ¿no? Autoajustar ancho de columna. Fíjense, ¿no? Se ajustó justamente al ancho para que quepa, digamos, lo que hay en la celda que tiene mayor contenido. Otra forma de hacerlo es también con el mouse. Si yo me ubico acá y hago doble clic, fíjense, se auto ajustó. Otra cosa que también podemos hacer es colocar, así como hemos puesto filas de la misma altura, también podemos tener columnas del mismo ancho, ¿no? Columnas del mismo ancho. Por ejemplo, no sé, entonces aquí tengo una columna de un ancho, de otro ancho, de otro ancho, de otro ancho. Entonces lo voy a seleccionar, ¿no? Y en cualquiera, puedo ubicarme en cualquiera, aquí o acá. Entonces yo le doy el ancho que yo quiero, ¿no? Ahora me selecciono aquí, voy a darle un ancho de 20 a todos. Ahí, ¿no? Suelto, listo. Ustedes se dan cuenta que todas las columnas, estas columnas que había seleccionado, adquieren el mismo ancho, ¿no? El mismo ancho de columna. Entonces, hasta ahí tenemos alto de fila, ancho de columna, ¿no? El ancho también se puede ajustar o también podemos, podemos poner columnas del mismo ancho. Vamos a ver ahora, los nombres de las hojas. Los nombres de las hojas. De manera predeterminada, cuando abrimos un documento de Excel se crean tres hojas, fíjense acá. Hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Estos nombres de las hojas nosotros los podemos cambiar, ¿no? Podemos hacerlo de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, a lo mejor esta hoja va a ser quiero ponerle enero porque están aquí todas las operaciones de enero. Entonces, para cambiarlo le voy a hacer lo siguiente. Puedo hacerle doble clic, ¿no? Se selecciona y entonces ahí le pongo enero. Presiono enter. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, a esta le voy a poner febrero. Voy a hacer clic derecho, ya, clic derecho sobre la hoja que le quiero cambiar de nombre y le pongo cambiar nombre. Voy a poner febrero. Y así sucesivamente le puedo cambiar de nombre, ¿no? Además, no solamente le puedo cambiar nombre, le puedo cambiar color, ¿no? Vamos a poner aquí marzo, ¿no? Por ejemplo, quiero ponerle un color a cada hoja, lo voy a poner, le hago clic derecho, ¿no? Color de etiqueta, y aquí elijo un color, ¿no? Por ejemplo, rojo. Aparentemente aquí en este momento estoy en la celda, perdón, en la hoja enero y aparentemente no se nota. Si yo me voy a otra hoja, fíjense, ya se nota, ¿no? Se nota. A esta le voy a poner otro color, por ejemplo, color de etiqueta, amarillo, ¿no? Entonces, como le digo, aparentemente se nota. Si me voy a la otra, ahí se nota, ¿no? Entonces, de esa manera yo le puedo cambiar color a cada una de las hojas, ¿no? Les podemos cambiar nombre. El nombre, la longitud máxima de los nombres puede ser de 31 caracteres, que creo que basta y sobra para eso, ¿no?
Esto también se puede hacer desde el menú que tenemos arriba, ¿no? Por ejemplo, les decía que podemos también hacer esto, por ejemplo, cambiar de nombre utilizando el menú que está acá, ¿no? Por ejemplo, a la hoja 4 le voy a poner abril, formato, aquí organizar hojas y aquí le voy a poner cambiar el nombre de la hoja, ¿no? Nuevamente le pongo abril. Igual podemos hacer para ponerle un color, por ejemplo a marzo le voy a poner un color, me voy acá a formato, color de etiqueta y le voy a poner por ejemplo celeste, ¿no? Ahí no se nota, pero si selecciono la otra hoja, ahí se nota, ¿no? Entonces podemos hacerlo de varias maneras esto, de cambiar el nombre de la hoja, ponerle un color, etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos, por ejemplo, cambiar el- cambiar el orden de las hojas, ¿no? Por ejemplo, puedo mover las hojas. Yo voy a poner, por ejemplo, enero la voy a poner al final y para esto simplemente lo selecciono y lo arrastro, fíjense, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Fíjense ahora dónde está enero. Entonces yo puedo mover las hojas de esta manera, ¿no? Voy a regresar a su sitio, lo arrastro hasta aquí, ¿no? ¿Qué más? Ocultar hojas. Para ocultar hojas igual, en algún momento a lo mejor estoy haciendo un documento extenso, hay muchas hojas, puedo ocultarlas. Por ejemplo, hago clic derecho en la hoja que quiero ocultar y le pongo ocultar. ¿Se dan cuenta? Ya se ocultó la hoja. Entonces quiero mostrarla, pongo mostrar enero, acepto, ahí está. Entonces se pueden ocultar las hojas también, ¿no? Y la podemos hacer de varias maneras. Entonces fíjense, esto es más o menos lo referido a los cambios de estructura, ¿no? Podemos crear más hojas, por ejemplo, haciendo clic acá, insertar más hojas, ¿no? Voy a insertar las hojas que yo quiera aquí, ¿no? Hoja 7, hoja 8. Quiero eliminar una hoja, clic derecho, eliminar. Entonces podemos hacer todo lo que queramos con estas hojas. Acá hay unas etiquetas que en el momento que yo tenga varias hojas acá, van a haber algunas que no van a aparecer, ¿no? Por ejemplo, imagínense, yo tengo una hoja, otra, otra. Fíjense aquí. Por ejemplo, yo acá tengo la hoja 15, pero la hoja enero, que era primero, no la veo. Entonces, para eso se utilizan estos botones. Estos me permiten unir una hoja atrás, fíjense. Y esto me permite ir a la primera y a la última hoja. Fíjense, ahorita ya no se ve la hoja 15. Voy acá, ahí está, ¿no? Entonces con esto, estos botones me permiten desplazarme por todas las hojas que yo tengo, ¿no? Cuando yo tengo varias hojas, ¿no? Entonces hasta ahí dejamos este video sobre cambiar la estructura. Nos vemos en otro video, en el siguiente video. Muchas gracias.